Aleluya. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie en esta hora y vamos a leer rápidamente de la palabra del Señor en Evangelio de Juan, capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8. Y vamos a estar leyendo de los versos del 1 al 11. Juan, capítulo 8. Versos 1 al 11. Y dice la palabra del Señor, y voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Jesús regresó al Monte de los Olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Fíjate qué palabra, en el acto. O sea, fue sorprendida en el acto. Vamos a regresar a ese punto próximamente. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente, o sea, se levantó y les dijo, muy bien. Pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ni uno de ellos te condenó? Y ella respondió en verso 11, ni uno, Señor. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta preciosa tarde del Señor. Gracias, Padre, porque estamos en tu casa para recibir de ti, para darte, Señor, la mejor alabanza, darte nuestra mejor adoración, Señor. Te pedimos, Padre, que en esta hora seas tú ministrando, seas tú penetrando nuestros corazones, impulsándonos, Señor amado, a entrar en una dimensión más fuerte de ese amor que desata, de esa presencia única, Señor, que puede ocasionar crecimiento y expansión en nuestro ser. Y te pedimos, Padre, que esta palabra, que es viva y eficaz y jamás retorna tras vacía, sea transformándonos e impulsándonos a un nuevo nivel de gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Levanta tu mano conmigo ahora y di, soy tierra fértil, soy tierra buena y en gran manera. Y en este momento voy a recibir palabra buena, semilla escogida, que va a ser sembrada en mi vida y va a dar fruto al 100%. Vamos, hermano, conmigo, que ni las aves del cielo, ni las bestias del campo van a poder arrebatar la palabra que va a ser sembrada, que va a transformar mi vida y la de los míos, y me va a impulsar a mi próximo nivel de gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Qué bueno es el Señor. Bueno, hemos estado hablando en este tiempo acerca de la serie Amor que desata. Y algo muy importante que hemos hablado hasta el día de hoy es de que el amor tiene que ser el fundamento de nuestra vida. El amor no es tan solamente un fruto del Espíritu o parte del fruto del Espíritu Santo, pero que tiene que ser las raíces bajo las cuales yo pueda comenzar a dar fruto y fruto en abundancia. Todo lo que yo hago, si no lo hago en amor,
Entiendan esto, es inútil, no va a ser duradero, porque todo lo que Dios hizo en esta tierra, desde la creación hasta la obra redentora de Jesucristo, fue basada en amor. Y como fue basada en amor, pues da fruto. Y el principio está en que si nosotros no fundamentamos nuestra vida, si lo que nosotros hacemos no lo hacemos en una base de amor, no va a permanecer. Ahora, el amor nosotros lo conocemos por medio de nuestra relación con Dios. De hecho, el apóstol Juan, en su carta en primera de Juan, nos habla y nos enseña un principio muy importante. Y esto es el amor, que guardéis mis mandamientos. En otras palabras, la palabra del Señor es precisamente lo que tiene que estar cimentado en nuestra alma. La palabra del Señor es viva. Lamentablemente hay muchas personas que caminan y viven esta vida sin la palabra del Señor, y los que la conocen parece que solamente conocen de memoria, pero no la viven. Hay que vivir la palabra. La palabra cambia, la palabra transforma cuando nosotros empezamos a comprender que yo tengo que accionar en esa palabra, y cuando yo acciono en esa palabra, los cambios ocurren. De nada me sirve yo recordarme Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si yo no lo vivo, si yo no vivo de que Dios, de que Cristo es el Señor y Salvador de mi vida, de nada me sirve conocer esa palabra. Ahora, aquí vemos a Jesucristo que regresó al templo, y hay una multitud que lo están rodeando y lo están escuchando, y él les está enseñando. ¿Qué sucede? Para nosotros poder entender el amor, hemos hablado de que nuestra relación con Dios primero tiene que ser vertical, luego tiene que ser horizontal. Tiene que ser horizontal porque yo tengo que amar a la gente que está a mi alrededor. Pero yo hoy te quiero hablar a ti de la importancia de aprender a amar de manera vertical hacia las personas que nosotros servimos, a las personas que nosotros interactuamos, sea en el trabajo, sea en la iglesia, porque hay otra manera en que tenemos que aprender a amar, y es la manera en que nosotros aplicamos la palabra del Señor a nuestra vida y exhortamos a otros que están en el camino, o que para que vengan al camino sepan la palabra, pero hay que hacerlo con amor. Aleluya. Y en este pasaje vemos claramente que hay 6 personajes. El primero de ellos vemos a Jesús, que para nosotros hay que entender que es el Mesías prometido, pero para los fariseos él era solamente un maestro o un anciano rebelde que estaba enseñando una doctrina contraria o diferente a lo que ellos estaban enseñando. También tenemos entonces a los fariseos, que son un tipo de una secta judía que eran bien celosos, que eran bien apasionados por la ley, eran bien apasionados por la palabra. Ojo, no malinterpretes, la pasión y el celo que tenían los fariseos estaba fundamentado en esto, en que mientras más diligentes seamos con la palabra. Para ellos la palabra era la ley, entiendan esto, la ley, el Torá. Mientras más apasionados seamos por el Torá, mientras más diligentes nosotros seamos a la tradición de nuestros padres, a lo que nos ha enseñado a través de los años, más cerca se puede aproximar entonces la llegada de el Mesías. Para ellos, Jesús no era el Mesías. Y de hecho, todavía Jesús estaba comenzando a establecer la plataforma como el Mesías. Y él estaba chocando con ellos porque ellos tenían una visión diferente de lo que es el reino de Dios.
Y eso lo vemos evidentemente a través del Evangelio. Pero ¿por qué es importante recalcar esto? Porque el conflicto principal que tenían los fariseos con Jesucristo en nada tenía que ver de que los fariseos de que Jesús odiaba a los fariseos. Jesús no odiaba a los fariseos. Jesús los amaba y Jesús trataba de buscar maneras también de hacerles entender a ellos las verdades del reino. Vemos a un Jesús hablando con Nicodemo, vemos a un Jesús que está cenando con unos fariseos en un hogar. Y vemos que ahí viene la escena de la mujer que quebranta el alabastro y el perfume, ¿verdad? Y todas estas cosas preciosas. Jesús amaba a los fariseos. Él solamente quería que ellos pudieran entender la verdad que estaba encerrada en la palabra, más allá de lo que ellos estaban entendiendo. Vemos a los escribas, que son otro tipo de personajes en la historia. Ellos representan las personas que conocen la ley y tienen la responsabilidad de asesorar en cómo ejecutarla. Son estas personas, vamos a ponerle que son como un tipo de intermediario como los jueces. Ellos conocen la ley, ellos dicen, bueno, la ley es esto es lo que hay que hacer, y ellos se encargan de que la ley se ejecute al pie de la letra. Ahora, también tenemos a los testigos que vieron a esta mujer en el acto de adulterio. ¿Por qué digo los testigos? Porque este personaje no está necesariamente enumerado o nombrado en este pasaje, pero para efectos de la ley era inminente. Era necesario que al menos 2 testigos hubiesen cachado a la mujer adúltera en el acto. O sea, ustedes me están entendiendo. Tenían que haberla visto que estaba en una posición comprometida, que sin duda alguna estaban teniendo relaciones. Y tenemos también entonces a la multitud, a la gente que está viendo todo este escenario. Está viendo a los escribas dictando la ley, está viendo a los fariseos adjudicando qué es lo que Jesús piensa. Vemos a Jesús que está dando una clase, le interrumpieron la clase y de repente llegaron este grupo de personas con un punto que a lo mejor no tenía nada que ver con lo que Jesús estaba enseñando, gloria a Dios, pero vinieron, interrumpieron la predicación, interrumpieron el mensaje y de repente lanzaron a una mujer en el centro donde todo el mundo lo está viendo, y esta multitud que estaba aprendiendo, de repente están aprendiendo algo aún más grande, gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? También tenemos ahí nada más y nada menos que a la mujer adúltera, que también, aunque tú no lo creas, es una víctima en esta historia. Gloria a Dios. El problema visible, esto es el problema visible. Una mujer fue aprendida en adulterio. Pero el problema no visible eran las intenciones de los fariseos detrás de las acusaciones. Ellos estaban procurando una manera de buscar una acusación contra Jesús. Aquí estamos viendo unas motivaciones incorrectas. Ojo, a veces nosotros nos prestamos como fariseos, donde nosotros estamos aplicando la palabra del Señor contra la gente, sea en nuestros hechos, en nuestras conversaciones, sea, amado hermano, también en nuestras oraciones. Nosotros muchas veces nos ponemos a hablar y a darle ladrilla y el chisme por aquí y estamos como los fariseos, hermanos, porque empezamos a juzgar, empezamos a hablar de la palabra, empezamos porque eso es una falta de respeto al Señor y bla 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 bla, y somos, olvídate, asesinos en el nombre de la palabra. Santo es el Señor. Sonríe, hermano, que Cristo le ama. Pero vamos más allá. También nosotros somos, gloria a Dios, también nosotros a veces somos esos fariseos cuando en nuestras oraciones nosotros empezamos a orar: Señor amado, castígalo, Señor, tú sabes la maldad de ellos, que se les rompa el carro, que se caiga el cielo, que se mueran, que sean esparcidos los enemigos de Jehová. Sonríen, que Dios les ama. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros oramos de la manera incorrecta. Porque a veces nosotros
aplicamos la palabra del Señor de la manera incorrecta o como el punto de la historia, con las intenciones incorrectas, tratando de cachar a alguien en un error. Ahora mírame bien. El problema que está pasando aquí es que Jesús ahora tiene una decisión que tomar. Jesús se está enfrentando a unas consecuencias. Oh, hermano, porque cuando la gente viene y te colocan en el spot, te colocan en una posición difícil, ¿sabes algo? A veces también a nosotros nos encontramos como Jesús, que la gente nos está poniendo contra la espada y la pared, nos están colocando en una posición difícil en la cual nosotros que tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión que estaba enfrentando Jesús, habían consecuencias de muerte. ¿Por qué? Número uno, si él decía que sí, que ella tenía que ser apedreada, y los judíos que estaban ahí ciertamente la mataban, los fariseos y escribas podían acusarlo a él de usurpar autoridad romana y tomar una posición que no le corresponde a él bajo efectos legales, porque en ese tiempo solamente, aunque los judíos sí tenían ciertas libertades para hacer y regir su vida como comunidad, pero la toma de decisión de pena de muerte solamente la podía hacer el gobernador. Y si el gobernador no la tomaba y Jesús decía de que ciertamente ella tenía que ser apedreada, ellos podían ir a donde el gobernador y decirle: aquí hay alguien que ha tomado una posición de autoridad que solamente te corresponde a ti, y la vida de Jesús podía haber estado en riesgo y morir por usurpar la ley, por usurpar al que tiene la suma autoridad de Roma, ahí donde ellos estaban. Y también, ¿sabes algo? Podían haber matado a esta joven. Ahora, también vemos de que si él tuviese clemencia, sí, porque la gente dice no, porque Dios es amor, y yo, bueno, mi hermano, la Biblia me enseña que Dios es amor, pero la Biblia también me enseña a mí que Dios es fuego consumidor. Y hay un aspecto de la pureza de Dios que nosotros tenemos que entender. Dios no juega con el pecado. Dios es fiel y Dios es justo, y la consecuencia del pecado es muerte. Aleluya. Ahora escúchame bien. Mira que dice aquí: si él tuviese misericordia, Jesús podía haber sido proclamado blasfemo por no avalar la ley de Dios. Porque como él estaba tanto enseñando acerca de la ley, él estaba enseñando que la ley para aquí, que la ley para allá, que la ley es importante. Bueno, si él es un profeta de la ley, se supone que él avale la ley. Fíjate qué situación difícil. No había manera que Jesús ganara. No la había. Y muchas veces nosotros nos encontramos en una posición difícil donde nosotros no sabemos qué decisión es la correcta sin que haya unas consecuencias. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo que nos ilumina en el momento menos pensado y nos da esa palabra que necesitamos de dirección para que nosotros podamos llegar a puerto seguro. Aleluya. Levanta esa mano y glorifica al Señor. Aleluya. Escúchame bien. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Y les prometo que hay una conexión con amor que desata. Estén tranquilos. Ahí vamos. La respuesta de Jesús la podemos ver en Juan. En el verso 7 y 8. Podemos ver claramente de que Él se levanta y dice: ¿está bien? En otras palabras, Dios se empezó a manifestar, y me encanta porque esto es una contestación espectacular de Jesús. Él se levantó y él dijo: ¿está bien? ¿Ustedes quieren que yo usurpe el lugar que les corresponde al rey romano, al gobernador romano? Lo voy a hacer. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En otras palabras, esa gloria que Dios hizo en ese momento, Él hizo un decreto como lo hacían los romanos. Él hacía un decreto de una manera que con su orden Él lo hacía nulo. Él cogió y cambió Él viró la mesa. Toda la tensión, Él la removió. Mira bien, escúchame bien. Él removió toda la tensión de la mujer adúltera. Y cuando Él estaba escribiendo, toda la atención estaba en Jesús.
Ya dejamos de estar pendientes de la mujer adúltera. La mujer adúltera está ahí. La mujer adúltera está esperando unas consecuencias. Ella sabe muy bien lo que le viene. Pero Jesucristo los ignoró. Empezó a escribir con el dedo en la tierra. Lo que haya escrito, no vamos a entrar en esas conjeturas porque realmente nadie sabe. Pero algo sí sabemos. En que la escena cambió de estar en la mujer adúltera a él. Y entonces, él cogió la luz y la atención y la devolvió nuevamente a los acusadores. Ahora los acusadores se encontraban con una decisión. ¿La apedreamos o no la apedreamos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Tenía que haber alguien justo, porque para efectos de la ley, solamente una persona justa tenía que tener la capacidad de poder ejecutar y ejercer la ley. Tenía que haber alguien que era justo y clemente, una persona justa, una persona en verdad, de recta delante del Señor para poder ejecutar esa orden. Fíjate algo, aquí nosotros podemos ver una enseñanza poderosa de Jesús acerca del perdón, porque se supone de que había alguien, aunque fuera uno, viejo o joven, que pudiera tirar esa piedra. Pues ¿sabes qué, amado hermano? No lo hubo. No había nadie recto para poder ejecutar esa orden. Miren, hermanos, una transgresión de la ley es pecado y punto. Y tiene que experimentar todo el juicio de la ley. Pero tiene que ser ejecutado en manos de una persona justa. Aleluya. Esto es un ejemplo de una cristología poderosa, porque aquí también podemos ver que solamente había alguien justo y era la persona que estaba escribiendo con su dedo. Y él estaba esperando porque él no era el que trajo la acusación. Aquí vemos claramente que si nosotros no estamos pendientes y no estamos cuidadosos en nuestros corazones, nosotros podemos entrar en una autojusticia y olvidarnos de que nosotros somos capaces de pecar igual que la persona que está frente a Jesús y la multitud. Nosotros tenemos que entender esto, amado hermano, de que nosotros no podemos aplicar la ley y la palabra del Señor sin misericordia alguna. ¿Pero qué es eso? Nosotros tenemos que aplicar la palabra del Señor en toda nuestra vida y a otros con amor. No estoy hablando de pasarle pañitos blandos y con las manitas suaves al pecado. No, el pecado es el pecado, pero hay que dirigirnos hacia Jesús. Hay que dirigirnos hacia el arrepentimiento. Hay que dirigirnos a una presencia del Señor, en donde la luz del Señor me limpie, me quebrante y me liberte. Aleluya. No es pasar la mano, pero tampoco es aplicarla con las intenciones equivocadas como lo estaban haciendo los fariseos. Hay que aplicar la palabra con amor, con verdad y justicia. Gloria a Dios. Ahora, escúchame bien, amado hermano, el perdón no es nada sencillo. El perdón no es nada sencillo y mucho menos algo pragmático, algo simple de ejecutar. ¿Por qué? Porque el perdón envuelve emociones. El perdón tiene memorias dolorosas que requieren una liberación de un deseo insaciable de justicia. Escúchame bien. El perdón contiene, involucra mis sentimientos, la herida que me hicieron, la deshonra que yo he experimentado. Involucra estas memorias tan dolorosas de mi pasado, estas memorias de dolor, de angustia, de desespero, de frustración, de depresión. Este deseo también involucra este deseo que no importa cuál sea el decreto de la ley, escúchame bien, hermano, no importa lo que pueda declarar un juez, no va a ser suficiente
suficiente para borrar la herida de mi vergüenza. Aunque la persona sea llevada a la muerte, yo voy a seguir cargando las memorias que esa persona me laceró. Yo voy a seguir cargando las memorias de esa persona que me ultrajó. Yo voy a seguir cargando el dolor del pasado. Yo voy a seguir cargando toda la tribulación porque la persona está amarrada a mí, porque yo todavía no he aprendido a perdonarme a mí mismo y a perdonar a la persona que me hirió. Levanta esa mano, hermano, y adora al Señor. Dios quiere llevarte a un proceso de sanidad. Dios quiere levantarte con poder y con gloria. ¿Y sabes algo? Todos nosotros hemos sido uno de los siguientes personajes. Cada uno de nosotros hemos sido el esposo de esta mujer adúltera. Escúchame bien, hermano. Aunque esta mujer adúltera no menciona nada del esposo, podemos asumir de que había un esposo. Había un personaje que está implícito en toda esta historia. A un personaje que fue traicionado. Una persona que está buscando justicia, porque tú te crees, amado hermano, que estos dos testigos simplemente, se dieron cuenta. Mira, ahí va la esposa de Juanito. ¿Para dónde va la esposa de Juanito? Mira, ahí está Petro. ¿Qué hace la esposa de Juanito con Petro? No, mi hermano. Aquí hay un caso donde hay alguien que está buscando a unos testigos, a una persona que pueda de verdad demostrar de que ella estaba siendo infiel. Y la única manera tenía que ser aprendida en el acto de coito. Escúchame bien. Hemos sido, amados hermanos, ese esposo buscando justicia. Hemos sido esa persona que tenemos unas heridas emocionales gritando por justicia. Somos esa persona que hemos sido traicionados. Hemos sido ese hombre que ha sido atribulado, que está buscando una justicia y nadie se la consigue. Hemos sido nosotros también la mujer adúltera. Todos hemos sido adúlteros en algún momento en nuestra vida. Todos hemos estado en una posición en la cual hemos necesitado clemencia, misericordia. Todos, cada uno de nosotros hemos pecado, hemos transgredido la palabra del Señor, la ley del Señor. Y sabes algo, a todos nosotros hemos sido culpables de fallarle al Señor. Porque tú y yo, a lo que nos enseña la palabra del Señor, nos dice claramente que tú y yo somos ¿qué? La novia y la esposa de Jesucristo. Ahora te pregunto yo a ti, ¿hemos sido lo suficientemente fiel para presentarnos delante de nuestro esposo o nuestro corazón ha titubeado en algún momento? ¿Acaso, amados hermanos, nos hemos olvidado que nosotros hemos fracasado ante el acto de serle fiel a Dios? Qué bueno, porque la palabra me enseña claramente que aunque yo no sea fiel, Él sigue siendo fiel. Pero yo no me puedo olvidar que yo también he sido a esa mujer adúltera, esa mujer que ha sido aprendida en el pecado. Hermano, la única diferencia entre la mentira que está diciendo uno de los hermanos en los testigos y ella es que ella la cogieron. Alaba. ¿Por qué te digo esto? Porque si esos testigos eran justos, como lo ameritaba la ley, ellos podían apedrearla. Porque ellos eran justos. ¿Me están entendiendo, hermano? Pero aquí vemos a una mujer, que en este caso es una mujer adúltera. Pero para el Señor pecado es pecado. A ella la prendieron en el acto y estaba a punto de perder su vida. Yo no sé tú y yo, pero por lo menos yo puedo reconocer que yo he sido esa mujer adúltera. Esa persona que le ha fallado a Dios. Esa persona que no ha cumplido al 100 por 1 el ser la gran esposa, la gran novia del Cordero, la gran esposa de Cristo todos los días de mi vida. Pero gracias por la misericordia de Dios. Porque cuando nosotros nos arrepentimos delante del Señor, cosas poderosas y transformadoras ocurren en nuestra vida. Ahora escúchame bien, también nosotros hemos sido los fariseos que ejecutamos juicios y condenaciones hacia otras personas sin misericordia o amor. En nuestra pasión, en nuestro celo
o como decimos en Puerto Rico, en ese fuego por la presencia del Señor. Hablamos cosas que no debemos de estar hablando, juzgamos y emitimos juicios que no nos corresponden a nosotros, y todo es basado en nuestra propia autojusticia. Hay que emprender a cambiar la manera en que hablamos. Tenemos que empezar a hablar y caminar en un estilo de vida de amor que desate el poder de Dios. Aleluya. Miren, hermanos, la palabra, la ley del Señor no puede ser aplicada de manera injusta. No podemos pagar mal con mal. No podemos pagar pecado con pecado, porque eso no sería testimonio de que somos hijos de Dios. Porque la palabra nos dice claramente, ahí mismo también en el Evangelio de Juan, que en esto conocerán que son mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Y de hecho, Jesucristo mismo dijo que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El testimonio más grande que nosotros podemos tener es aprender a amar a las personas, aun cuando nos hieren o traicionan. Escúchame bien. La mujer adúltera tampoco estaba siendo tratada con justicia. ¿Sabes por qué? Porque toma 2 personas estar vinculados para tener un adulterio. ¿Dónde estaba el adúltero en todo esto? ¿Dónde estaba? ¿Tú sabías de que en ese tiempo, en esa era, aunque yo no sé, las cosas como que no han cambiado mucho, pero en ese tiempo, si tú fuiste aprendido en cualquier tipo de pecado, tú podías negociar tus bienes, tú podías negociar tu servicio, tú podías negociar convertirte en un esclavo por un tiempo para obtener perdón por tus pecados. Una de las cosas que muy claramente, de acuerdo a la historia, nos podemos aprender y absorber de esta historia, es que él podía haber llegado a un acuerdo con los testigos. Mira mi pana, yo tengo tal carro, tal propiedad, yo tengo 13 cuerdas de terreno en Napili, yo te las doy para que construyas el templo. Gloria a Dios. ¿Viste? Aleluya. Oh, yo se las doy a las iglesias, yo se las doy a la iglesia. Sí, mi hermano, sí, mi hermano. Gloria a Dios. Él podía haber llegado a un arreglo con los testigos. Eso es una de las razones que tenemos también para suponer de que los testigos no eran justos. Además, estos testigos también se puede suponer que ellos fueron plantados ahí con la intención de estar pendiente de ella y cogerlos a ambos en el acto. Y a lo mejor ellos llegaron a este tipo de arreglo porque estas son cosas que pasaban en ese tiempo. Esto es la historia. Estas son cosas que ocurrían en esa era. Podían haber llegado a un arreglo porque simple y llanamente los testigos como que no se sentían cómodos estar velando al hombre y a la mujer porque tú sabes, él es igual a nosotros. Miren, hermanos, no hay justicia, no hay un escenario de justicia para la mujer adúltera. Y nosotros, amados hermanos, tenemos que entender que hay un tipo de una sospecha de injusticia. Tenemos que entender, amados hermanos, de que las intenciones también de los fariseos era de estar pendiente de la ejecución de la ley. Esa es la intención de los escribas. Ahora, los fariseos, ellos se encargaban de estar pendientes de la esencia fundamental de la palabra, pero a ellos no les estaba importando la mujer adúltera. A ellos no les interesaba para nada lo que le iba a pasar a esta mujer. Miren, mi hermano, ellos simplemente querían buscar una manera de atrapar a Jesús, aunque le costara la vida a una mujer adúltera. Miren qué cosa. Pero ¿cómo tú puedes decir una cosa como esa? Sencillo, porque, como le dije desde el principio, solamente el gobernador romano podía tirar una sentencia de muerte. Y por ese tipo de inmoralidad, en esa época, los romanos eran conocidos por hacer todo tipo de inmoralidades. Y narra la historia de que las probabilidades de que un romano la sentenciara a muerte
Era una en 1,000,000. Era una en 1,000,000. Alaba. ¡Qué injusticia! Escúchame bien, hermano. Cuando nosotros estamos en pecado, cuando nosotros tenemos y aguardamos rencor en nuestro corazón, cuando nosotros estamos atesorando todo tipo de maldad, todo tipo de pecado, todo tipo de rencor, de malicia y este tipo de circunstancias negativas, tenemos que tener cuidado, porque nosotros estamos en pecado y no somos quien para ejecutar la ley. El perdón, amado, requiere pensar en el panorama grande. Nuevamente, el perdón requiere pensar en el panorama grande. El perdón es incómodo. El perdón no es sistemático. El perdón es feo. El perdón no es fácil. El perdón es molestoso. Pero ¿sabes qué? Es restaurativo. Aleluya. Nos obliga a evaluarnos a nosotros mismos primero. Nos obliga a nosotros a evaluar nuestras emociones y las razones por las cuales nosotros estamos deseando aplicar esta ley. Ahora escúchame bien. ¿Estamos vivos? Aleluya. Escucha esto. La palabra nos enseña en Efesios. Vamos a buscarlo. Efesios capítulo 4, versos 20 al 31. Efesios capítulo 4. Versos 20 al 31. Mira cómo dice la palabra del Señor en Efesios 4. Versos 20 al 31. Lo estoy buscando, hermano. Lo estoy buscando. Dice así. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digan siempre la verdad, porque todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los descontrole o los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Miren, hermanos, estos fariseos y mucha gente le guarda rencor y se van a dormir con el rencor, y lo que están haciendo, amados hermanos, es dándole lugar al diablo para que siga sembrando semillas, porque el diablo le fascina, mira, tirar semillas a todo lo que da, todo tipo de semillas. Cada vez que él tiene una oportunidad, él es el primero que va y sigue tirando semillas de odio, de rencor, de amargura, de malicia, y le fascina, porque esa es la manera en que él impide que nosotros fluyamos en el Señor. Ahora, sigue diciendo, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Pero mira, me encanta como dice aquí en el 31. Líbrense de toda su amargura, furia, enojo, palabras ásperas, que mucha gente tiene una lengua áspera y que le encanta maldecir y que le encanta, son como las víboras, tienen veneno que ni acabando. Hay que sacar a esa víbora de nuestra boca, hay que sacarla.
calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón. Pero mira, aquí vamos. Y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Escúchenme bien, hermano. Esta historia en sí no trata tanto acerca del adulterio. Esta historia trata más acerca de nuestro carácter, de nuestras intenciones. Esta historia revela el pecado, la iniquidad, la maldad en el corazón del hombre. Y por consiguiente, su incapacidad de aplicar la ley de Jehová justamente. Y en el proyecto, haciéndose culpable. Por eso es que, mi hermano, tú y yo somos culpables. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuál es nuestro rol y cuál rol le corresponde al Señor? Tenemos, amados hermanos, que tener cuidado de no condenar, de no señalar a otras personas. Tener cuidado que nosotros estamos hablando, aunque sea evaluando el pasado o hablando de una noticia de esta persona que cayó o esto, bla, 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 bla. Mira, mi hermano, tenga cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros no somos quien para juzgar o evaluar. Nosotros nos corresponde orar y ayudar a los que se caen, ayudar a levantarlos, no apedrearlos. Y eso es una especialidad de la iglesia a través de los años. Alguien cae, vamos a barrer el piso con él. No estoy hablando de pasarle la mano, pero tampoco es que lo voy a matar. Nosotros muchas veces apedreamos a las personas a muerte. Y todo en nombre del Señor. Tenemos una habilidad como muchos por ahí. Ustedes saben. Con canales de YouTube tirando amenazas a otros pastores. Arrepiéntete, haciendo todo tipo de cosas. Mire, mi hermano, si tú verdaderamente tienes una palabra para ese pastor, coge el teléfono, llama a las oficinas y habla con la persona. Tú tienes una palabra o que exhortación que dar a alguien, una amonestación. Levántate de donde tú estás, corta la cháchara y ve y habla con la persona y sigue el ejemplo de la palabra. Hoy vamos a desatar el perdón en la casa del Señor. Aleluya. Porque es inminente. Porque, amados hermanos, toda falta de perdón, toda malicia, toda amargura y toda ira es pecado. Y es una transgresión que no es agradable al Señor. Esta historia nos refleja a nosotros ver la incapacidad que nosotros tenemos, pero nos permite también ver un ejemplo tan poderoso del perdón de Jesucristo, trabajando tanto en la persona que está herida y en el que la está perdonando. ¿Por qué yo digo esto? Porque la respuesta de Jesús no minimiza los efectos de la ley. Amado hermano, Él simplemente está liberándola y dándole una oportunidad de vida a esta persona para un nuevo futuro. Él le está dando una oportunidad más para que se arrepienta, una oportunidad más para que arregle sus pasos. Él no está justificando ni le está dando una licencia para pecar. Él simplemente le está dejando saber, aleluya, no lo vuelvas a hacer. Seguimos diciendo aquí que no podemos vivir una vida en rectitud delante del Señor con falta de perdón, con un corazón sin misericordia hacia nuestro vecino. Si nosotros queremos experimentar la plenitud de Dios, nosotros debemos de vivir un estilo de vida de perdón. Jesús hizo ese máximo ejemplo en la cruz del Calvario, porque Él vivió un estilo de vida de perdón todos los días.
al punto y la capacidad, amados hermanos, de perdonar aún estando colgado en el madero. Y en conclusión, todos tenemos que perdonar. Todos tenemos que perdonar. Todos necesitamos perdón de Dios. Eso es parte de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. El mandato del Señor es claro. Y hoy la pregunta es, ¿estamos viviendo un estilo de vida de perdón como Jesús? ¿Estamos viviendo basados en el amor? Podemos decir de que la palabra se cumple en nosotros cuando dice que el amor cubre multitud de pecados y de faltas. Esa es la pregunta. Dios quiere desatar tantas cosas maravillosas en tu vida y en la mía. Pero todo comienza con entender el poder del perdón. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta preciosa tarde y por esta palabra que hemos compartido, esta palabra que tú nos has dado, Señor. Palabra buena. Y yo te pido en esta hora, Señor, que seas tú ministrando, que seas tú trabajando, aleluya, en lo más profundo de mi ser y en la de cada uno de mis amados hermanos. Y que nosotros podamos entrar y experimentar un estilo de vida de perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y yo te invito en esta hora, si has guardado o atesorado rencor en tu vida, este es el momento en el cual yo te exhorto a que ahí donde tú estás, ores al Señor y le pidas perdón por guardar todo tipo de pecado en tu corazón que ha estado impidiendo, porque la presencia y el poder de Dios no se va a poder manifestar hasta que tú y yo entremos en ese entendimiento de que necesitamos vivir en perdón. Hasta que tú y yo no entendamos de que necesitamos el perdón de Dios. Hasta que no lo entendamos, que tenemos que vivir basados en el fundamento del amor, los ríos de agua viva del Señor no pueden fluir. Cuidado, porque hay aguas que corren a veces en nosotros y no son las del Espíritu. Y la palabra me enseña claramente que por sus frutos los conoceréis. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y hoy yo te invito a que reflexiones. Y esta invitación es para que digas, Señor, perdóname. Enséñame a amar como tú amas. Enséñame a amar de la manera en que el amor desate tu poder y tu gloria en mi vida. Amén, hermanos. Amén.